Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. El asalto a la razón. Escrito por el pastor Juan Navarro, Torreón, Coahuila, México. Teoría de la mente. La teoría de la mente es un término usado en la psicología y otras creencias cognitivas para designar la capacidad, al parecer de nacimiento, congénita, de los seres humanos, de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y a veces entidades. Aquí la palabra teoría tiene principalmente la acepción de conjetura, o mejor aún, posibilidad de advertir. Así, cuando un sujeto inteligente está dotado de teoría de la mente, se entiende que tiene la capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí mismo y del prójimo que puede tener un sujeto. También incluye la teoría de la mente, la capacidad de percibir y así poder llegar a reflexionar y comprender en relación a las sensaciones propias y del prójimo. En este caso, principalmente por signos corporales que el otro da, logrando así el sujeto prever el propio y ajeno comportamiento. Tal capacidad de percepción comprende un conjunto de sensaciones, creencias, emociones, etc. Uno de los principales estudiosos pioneros de la llamada teoría de la mente fue el antropólogo y psicólogo Gregory Bateson. Bateson observó primeramente un precedente de teoría de la mente en animales no humanos. Por ejemplo, observó a perros jóvenes que jugaban a pelear y le llamó la atención cómo y por qué indicios o señales estos animales detectaban si se trataba de la simulación lúdica de una lucha o de una lucha real. En el humano, la capacidad de una teoría de la mente se adquiere normalmente entre los 3 y 4 años. Más que una adquisición, se trata de la activación de una capacidad congénita, capacidad que se activa a partir de una estimulación eficaz procedente del otro. Es decir, en los humanos, la teoría de la mente deriva de la naturaleza y del ambiente, de los factores culturales que inciden en la naturaleza humana. Luego de la infancia, el sujeto hace uso constantemente de su teoría de la mente, muchas veces cargada de prejuicios impuestos por el entorno. Tal uso constante de la teoría de la mente es casi siempre efectuado sin tener plena conciencia de la misma, esto es, intuitivamente. Extraído de la Enciclopedia Libre Wikipedia. Las capacidades del razonamiento humano. Leamos la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Presento ante ti las dos mayores evidencias de las capacidades del hombre. La primera es la forma en que fue creado el hombre y sus capacidades de acuerdo al Santo Libro,
la Biblia, nuestras escrituras, la palabra de Dios. La segunda, cómo lo presenta la antropología, después de tantos años de investigaciones. Cuando Dios planea y hace al hombre, dice que sea conforme a mi imagen, a mi semejanza, y que señoree en la tierra, que la gobierne y la administre. Le da autoridad para estar por encima de los animales. Las mejores capacidades del hombre en su mente son razonamiento, pensamientos, sentimientos y determinaciones, actos como consecuencia de sus decisiones. Debemos agradecerle a Dios por habernos regalado estas capacidades, y en su deseo está que las usemos para nuestra bendición. Dentro del judaísmo, la religión de los israelitas, ellos tienen sus libros sagrados, la Torá, los Salmos y los profetas. Para ellos era y es importante saber cuál era y es el mandamiento más importante. Ellos vivían en el pacto de la ley, que era regulado por lo escrito en sus libros sagrados. Mateo, así como Lucas, nos dicen que fue un intérprete de la ley, un doctor de la palabra, quien hace una pregunta a Jesús, a lo que el maestro de maestros responde acertadamente. Leamos Mateo capítulo 22, del verso 37 al 40, y Lucas capítulo 10, del verso 25 al 28. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole, y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es muy importante para todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador y Señor, entender sus palabras, creerlas y practicarlas, a fin de obedecerle y heredar con él la vida eterna. No me refiero a las enseñanzas del judaísmo, sino a las palabras de Cristo Jesús en el nuevo pacto que estamos, y considerando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Debemos saber que definitivamente estos dos mandamientos siguen vigentes. Dios quiere que le amemos con todas las capacidades que hay en nuestro ser y que Él mismo puso en nosotros. Es cierto para el observador más simple, para las personas menos educadas, que Dios se ha dado a conocer al hombre, se ha revelado con el objeto de relacionarse con Él y llegar a ser su Salvador. Tanto la antropología nos da evidencias que el hombre es incurablemente religioso. Y aún en las culturas más remotas de las que tenemos noticia, siempre han encontrado los antropólogos las evidencias de cómo el hombre ha tratado de adorar a Dios. Aunque la mayoría de las veces han sido erradas las manifestaciones religiosas del hombre, y lamentablemente fueron dirigidas sus creencias a falsos dioses, o el panteísmo, o el animismo, que consiste en la adoración a la naturaleza, confundiendo a Dios con su creación. Así nuestros ancestros adoraban al sol y le ofrecían sacrificios humanos. ¿Y qué diremos de los cenotes sagrados, donde eran arrojados los niños recién nacidos en adoración a dioses definitivamente falsos o que no existían? Hoy nos da risa y pensamos, qué ignorantes eran nuestros ancestros.
pero esa es nuestra realidad histórica, realidad que debemos conocer para no volver a repetir los mismos errores, mucho menos a inicios del tercer milenio, y con toda la información y los recursos de investigación con los que contamos hoy en día. Quiero mencionar otro pasaje bíblico para reforzar el tema al que estoy a punto de entrar ya en materia. Deberes cristianos. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero hacerte varias preguntas muy importantes para entrar en el desarrollo de este tema. ¿Qué piensas de los maestros, de los predicadores y demás personas? Algunos ostentan ser ministros de Dios y que te dicen en sus peróratas o enseñanzas: tú no pienses, no preguntes, obedece ciegamente, ya que si no lo haces, estás blasfemando y cometiendo el pecado imperdonable contra el Espíritu de Dios. Estas personas dicen que actúan y hablan lo que Dios les dice, que Dios personalmente, el Espíritu Santo, o algún ángel los acompaña y les da dirección y palabra cada día y en cada situación. Ellos interpretan la palabra de Dios de manera equivocada, la enseñan diferente y rechazan las interpretaciones ortodoxas. Si no lo dicen abiertamente, con sus hechos sí lo hacen, ya que ponen por encima de la interpretación correcta sus propias interpretaciones, sus experiencias personales y sus nuevas revelaciones. Si alguien no está de acuerdo con ellos, lo satanizan o le llaman religioso en el mejor de los casos. Uno de los peligros más grandes que hay dentro de la iglesia cristiana actualmente es la manipulación y el control mental del que son víctimas los seguidores de grupos sectarios. Algunos se dicen ser grupos cristianos, que en realidad son una mezcla entre humanismo, relativismo, ocultismo y algunos versículos de la palabra de Dios usados hábilmente para convencer a los indoctos que lo que se enseña es palabra de Dios. De esta manera están pululando cada vez más grupos religiosos y formándose iglesias que pretenden traer palabra de Dios y arrastrando a multitudes a la mentira y al error, y por supuesto usando técnicas de control masivo, main control. Un experto en religiones sectarias es el Dr. Stephen Hashem, un inglés consejero internacional, quien tiene una experiencia de más de 20 años, y quien se introdujo a una secta y vivió personalmente la forma en que los nuevos iluminados o nuevos ungidos usan las técnicas de control mental. Él dice que un grupo sectario es aquel que usa técnicas para suprimir, para inhibir el uso crítico de las personas. Es decir, estos iluminados siempre les dicen a sus seguidores: no pienses, no cuestiones, no escuches a las personas que no creen en nosotros, y no escuches todas las cosas contrarias que hablan de nosotros, y satanizando a quienes analizamos y estudiamos sus herejías y los denunciamos por hallarlos mentirosos. Así como hizo la iglesia de los Efesios. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Ellos probaron y analizaron a algunos que se hacían llamar apóstoles y fueron hallados falsos. Así a nosotros, Dios nos da la facultad de analizar y pasar por el filtro de las Escrituras toda enseñanza, prédica o nueva revelación que algunos, haciéndose llamar apóstoles hoy día o profetas, nos quieren traer, según ellos, como la más nueva revelación. Y desde luego, ellos son los héroes de la película y los más beneficiados, pues buscan seguidores incondicionales que les den su apoyo y su dinero.
El Señor Jesús avaló el más grande mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, que es el centro de las capacidades que definen en gran manera la personalidad de un individuo. Hagamos uso correcto de nuestra mente al pensar, analizar, reflexionar y tomar decisiones que siempre alaben y glorifiquen a Dios en Cristo Jesús, nuestro Redentor. El Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, nos enseña en Romanos 12:1 que Dios quiere que nuestro culto, o sea, nuestra manera de adorar a Dios, sea algo racional, algo inteligente. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué muchos maestros, predicadores, ya sea sencillos o llamados apóstoles o profetas, nos dicen en sus peróratas, en sus enseñanzas, en sus prédicas, que el Espíritu Santo es irracional? Ya que se les ocurren cosas que van en contra de la razón. Estas personas constantemente hacen ridículos, como correr como locos en un servicio religioso, treparse a una silla, usar cualquier cosa inimaginable, usándola de manera irracional, y diciéndole a la gente: el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera, créelo, incrédulo. Y es que, muy aparte de los hechos vergonzosos de estos autollamados ministros del Evangelio, aparte de todo eso, tenemos evidencias históricas. Por ejemplo, en 1978, en Guyana, un Jim Jones llevó al suicidio masivo casi a 1,000 personas. El nombre completo de este era James Warren Jones. Nació el 13 de mayo de 1931 en Estados Unidos de América y murió en el suicidio masivo el 18 de noviembre de 1978. Fundó la secta Templo del Pueblo. La muerte masiva fue por causa de una mezcla de limonada con cianuro en una granja aislada llamada Johnston, que significa pueblo de Jim, o sea, era su pueblo. En Guyana, país sudamericano, lugar al que lo siguieron los casi 1,000 americanos, se dice que Jim consumía drogas, había abusado sexualmente de las jovencitas y llenaba de amenazas a su gente para que no lo denunciaran, aunque no tenían con quién denunciarlo, ya que él era la máxima autoridad en ese lugar. Se cuenta que Jim creó una atmósfera de miedo entre sus adeptos y que el fin del mundo estaba cerca. Cometió muchos abusos contra derechos de libertad, derechos humanos, torturó a niños y violentó también los derechos laborales de los hombres, de las mujeres, etc. Todo eso desencadenó en el suicidio masivo al que llevó este falso ungido a la gente, y él mismo se suicidó de un balazo de escopeta en su cabeza. Amado pueblo, este es uno de los casos de fanatismo y sectarismo religioso más abominables del que se tiene memoria. Asesinaron a 250 niños. La policía encontró 913 cadáveres ese 18 de noviembre de 1978. Esos seguidores le habían entregado a este hombre, a Jim Jones, todas sus propiedades, todo su dinero. Le habían entregado a sus hijos. Sus mismas almas le habían entregado. Y vemos en qué terminó todo. Debemos aprender del pasado y de la historia. Este hombre Jim Jones se hacía llamar pastor. ¿Cuántos hombres hoy en día no se hacen llamar pastor? Se autotitulan. O la gente los elige, sin que el Espíritu Santo lo haya dicho e indicado. Este hombre, Jim Jones, luego de elaborar, de inventarse, de fabricar algunos milagros, logró que la gente lo idolatrara y lo llamaran Padre. ¡Qué barbaridad!
Aquí quiero hacer un paréntesis para emitir un comentario muy personal. ¿A cuántos hombres y a cuántas mujeres que se hacen llamar pastores, o que la gente los ha puesto en un pedestal como pastores o como profetas o como apóstoles hoy en día, sus seguidores les llaman papá, padre, papi, con la excusa de que son mis hijos espirituales? Es mi padre espiritual, dicen los seguidores. Y de estos apelativos, ¿cuántos hombres se han aprovechado de jovencitas? Las jovencitas, las doncellas que vivían en esa comunidad de Jim Jones, eran abusadas por este hombre sexualmente cuando a él se le antojara, y le llamaban padre, papá, papi. ¿Y cuántos hombres hoy en día se han aprovechado de ese apelativo de parte de sus seguidores, de parte de las jovencitas mayormente? Y para no ir muy lejos, en un caso que ya les comenté en otro artículo, aquí mismo, en la ciudad de Dallas, tenemos un ejemplo vivo. En un mensaje anterior les hablé acerca de un hombre llamado Rafael Rodríguez, quien es el pastor de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, ministerio de radio Una Voz que Clama en el Desierto. Este hombre se divorció de su mujer de más de 20 años de matrimonio, ya con hijos mayores y todo, y se volvió a casar. Se divorció de su mujer y se casó con una jovencita. ¿Y saben cómo esta jovencita le llamaba a este hombre antes de que se casara con él? Le llamaba papi. Así le llamaba, papi. Y a la mujer, a la ex esposa de este hombre, le llamaba mamá, le llamaba mami. Y este hombre se aprovechó de ese apelativo. Y ahora resulta que su hija espiritual, aquella que le llamaba papi, ahora es su mujer. Increíble. Y este hombre sigue pastoreando y sigue hablando del matrimonio como que si nada hubiese pasado, y sigue aconsejando matrimonios. Esto lo tenemos aquí, actualmente, en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Recuerden, el nombre de ese hombre es Rafael Rodríguez. Tengan cuidado con él. Pero sigamos con nuestro tema. Ese hombre, Jim Jones, también les había hecho creer a sus seguidores que era un Cristo encarnado. Fue en 1977 cuando se fueron de San Francisco, California, y se trasladaron a Guyana. Amado pueblo de Dios, amados ministros del Evangelio, amados pastores de Dios, debemos tener memoria, y que esto sea una lección para que no se repitan estos lamentables hechos religiosos sectarios que llenan de oprobio y de descrédito el ministerio pastoral y eclesial correcto. Fue escalofriante ver en la televisión las imágenes de toda esa gente tirada en el suelo después del suicidio. Y te pregunto, ¿dónde están esas almas? Ellos creían que vivían en un paraíso en la tierra de Guyana, pero al morir, sus almas fueron seguramente al infierno, por seguir a un falso ungido, a un vivales, que les dijo, no van a morir, van al paraíso de Dios. Y se quitaron la vida. David Koresh. Veamos otro caso más cercano. El día 28 de febrero de 1993, el BATAF, Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos, lleva a cabo una redada en el rancho de los Davidianos, en una zona rural cercana a Waco, Texas. Ellos tenían noticias que allí había armas de fuego. El resultado fue 4 agentes muertos en el enfrentamiento y 5 muertos por parte de los davidianos.
Por 51 días se estuvo tratando de entrar y terminó todo el 19 de abril, cuando todo fue consumido por las llamas, muriendo entre 72 y 86 personas, hombres, mujeres y niños, incluyendo a David Koresh. La policía tenía noticias que Koresh había abusado sexualmente de las jovencitas, ¿ve? Se repite otra vez, ¿no? El mismo asunto. Y que practicaba abiertamente la poligamia con mujeres de su secta. Cuentan que encontraron gran cantidad de armas automáticas y granadas de mano. Y aquí quiero abrir otro paréntesis para emitir un comentario y una alerta. Aquí mismo, aquí también, en la ciudad de Dallas, hay un hombre que también se hace llamar pastor y que al mismo tiempo vende casas. Tiene su programa de radio aquí en la ciudad de Dallas y sale muy campante hablando de la palabra de Dios y vendiendo casas. Este hombre, tengo testigos que ha abusado de mujeres en el mismo altar de la iglesia. Así como lo escuchan. En el mismo altar de la iglesia donde se hacen los servicios, donde se predica la palabra de Dios, donde se canta, allí este hombre, este pseudo pastor, ha abusado de mujeres de su congregación. Y me vino esto a la memoria porque este hombre, David Koresh, abusaba también, ¿no?, de las jovencitas, de sus seguidoras, o de las hijas de sus seguidores, y practicaba abiertamente la poligamia. Estos hombres llegan a tener su mente tan entenebrecida que cometen toda esta clase de suciedades, toda esta clase de abominables prácticas delante de Dios. Cierro paréntesis. José Luis de Jesús Miranda. Dos casos todavía más contemporáneos que todavía no culminan en un suicidio masivo. Son primeramente el caso del llamado Cristo encarnado. Su verdadero nombre es José Luis de Jesús Miranda. Nació en Ponce, Puerto Rico, el 22 de abril de 1942. En 1988 fundó en Miami la secta Creciendo en Gracia. Cuenta con sedes en varios países de América y Europa. Cuenta con unas 300 congregaciones y unos 200 pastores. Cuenta con medios masivos de comunicación como Internet, televisión, que transmite las 24 horas del día. Más de 250 programas de radio. Además dice que cuenta con más de 100,000 seguidores. Él afirma ser doctor, apóstol, Jesucristo hombre y la última, anticristo. Se ha tatuado el número 666 y sus seguidores han hecho lo mismo, al igual que las 3 SSS, que significan para ellos salvos, siempre salvos. Lo que me llama mucho la atención es el número de seguidores que tiene, pese a que se le considera un charlatán, un mentiroso, un falso profeta, un vividor, estafador, manipulador, un loco, un peligro para la fe y para la verdadera iglesia de Cristo. Y aquí quiero abrir otro paréntesis. No, y es que hay tantos casos de los cuales podemos comentarle acerca de todos estos asuntos. Recuerdo esto porque dice aquí el mensaje que ha escrito el pastor Juan Navarro, que son muchos sus seguidores, pero yo quiero decirle que no solamente son personas comunes los que siguen a este hombre, sino que pastores o expastores evangélicos se han unido al movimiento de este hombre. Aquí en el estado de Texas, en la ciudad de McKinney, a unos 45 minutos de donde yo vivo, un pastor de nombre Abner Murillo
hace años, abandonó su congregación, abandonó a su familia y se fue al estado de la Florida para unirse al movimiento de este hombre José Luis de Jesús Miranda. Y no estoy mintiendo, pueden encontrar inclusive los videos en YouTube o en la misma página, creo, de este hombre, del testimonio de Abner Murillo y por qué él se unió, ¿no? Él testifica de cómo, según Dios le reveló, que José Luis de Jesús Miranda sí es el verdadero Cristo, el verdadero ungido. Terrible todo esto. Cierro paréntesis. Este hombre, José Luis de Jesús Miranda, afirma ser doctor y ni siquiera terminó sus estudios básicos de secundaria. Él dice ser apóstol, pero el número de los 12 hace mucho se completó. Él dice ser el Cristo encarnado, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Su divinidad solo está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vida de este ungido, porque sí ha sido ungido, pero por los demonios, por los espíritus del anticristo. Este hombre siempre ha estado lleno de polémicas, de líos y demandas. Estoy seguro que una gran cantidad de sus seguidores son brujos, hechiceros y todo tipo de malvivientes. Porque yo no creo que ovejas sinceras de Dios sigan a un loco como este. También creo que es un enviado y promocionado económicamente por la gran ramera para vindicarse y decir que basta ya con las herejías de los evangélicos. Todos los seguidores de esta secta no son evangélicos verdaderos. Dios quiera librar a los seguidores de este líder sectario, de su influencia y de la condenación. La ignorancia no va a dar por inocentes a los seguidores de ningún apóstata, menos a los que siguen a este loco anticristo. César y Claudia Castellanos. Otro caso es el de César Castellanos y de su mujer, líderes de la secta G12. Creo que hay miles de documentos en audio, video y diversos archivos escritos denunciando a esta secta en el Internet, así como el pronunciamiento de muchísimas asociaciones religiosas de los 5 continentes del mundo, rechazando esta secta. Después de haberla estudiado minuciosamente, se han pronunciado en contra, por estar llena de herejías, aberraciones, mercadería, ocultismo, etc. He visto los videos del doctor escatólogo Antonio Bolaines, donde denuncia a esta secta, la verdad oculta detrás del G12, que son 2 videos, y otro llamado Los Encuentros Ocultismo. He leído el libro del doctor Hiram Almirudis, César y Claudia Castellanos, Siervos de Dios o Profetas Falsos, también el escrito por Daviel de Paz, pastor bautista. He escuchado el testimonio de Ámbar Díaz, esposa de un líder del G12. Es impactante e increíble lo que revela el testimonio. He visto el video de la entrevista con la pastora Elba Toledo con una pastora de Puerto Rico. Hablan del libro escrito por la hermana Toledo, Desenmascarando al G12. También he oído la entrevista con el escatólogo José Luis Acuña y Rafael Hernández. Creo tener entre testimonios en audio y escritos unos 100 en contra del G12. Este material proviene de diferentes países del mundo. Quienes defienden la secta G12 dicen que es envidia, que por el gran éxito que este método apóstata tiene, sus detractores envidian sus logros. Dicen los castellanos que iniciaron en 1983 su labor pastoral y que hoy cuentan con 120,000 miembros en Bogotá, Colombia, y otros 50,000 en territorio colombiano. Tal vez esa sea la razón más importante por la cual gran cantidad de ministros y ministerios han caído en las garras de esta secta,
así como la práctica de los encuentros que hacen cada 3 o cada 2 meses, donde se llenan los bolsillos de dinero por el costo de los mismos, dinero que en ninguna empresa ganarían, dinero que trabajando honestamente trabajarían años para ganar esas cantidades millonarias. A todos los ministros promotores del G12 les importa menos que un cacahuate que en los encuentros se ministre sanidad interior, regresiones, quiebra de maldiciones generacionales y que se hagan pactos económicos con los encuentristas en los momentos en los que están bajo el control mental y la manipulación de sus maestros sectarios. Ocultismo, fetichismo, espiritismo y toda clase de demonios se mueve en los encuentros. Ámbar Díaz cuenta en su testimonio que también han ocurrido violaciones sexuales a jovencitas que han perdido el conocimiento y después se han dado cuenta que fueron violadas. ¿Qué clase de demonios se mueven en la secta G12? ¿Qué es lo que la hace atractiva para que ministros que en otro tiempo fueron de sana doctrina ahora estén abrazando la llamada visión o el espíritu de la visión? ¿Es el Espíritu Santo o es otro espíritu el que están recibiendo en los encuentros? Por supuesto, no es el Espíritu Santo. Son demonios, son espíritus enviados por el mismo Satanás a esos encuentros. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Después de escuchar el audio del hermano Hiram Almirudis, la revelación de la cruz de Claudia Castellanos, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Almirudis que Claudia tuvo una experiencia esotérica. El Espíritu Santo no tuvo nada que ver con esa experiencia. Claudia es una anticrista al decirnos que ella tuvo la misma experiencia que el Señor Jesús y que sufrió igual que Él al ser crucificada juntamente con Él. Además, es una aberración que enseña ella y sus discípulos que esa es la manera en la que Dios hace milagros portentosos de restauración matrimonial o de salud física. Ella también cuenta que dio su sermón del monte y que fue bautizada por un moderno Juan Bautista mexicano en las mismas aguas del río Jordán. Conclusiones. Número 1. Conclusión teológica. El mensaje del verdadero evangelio está olvidado por muchos. Ahora estos muchos anuncian un evangelio diferente al original y bíblico. Un evangelio que las sectas han diluido y cambiado totalmente para su propio beneficio. Gálatas capítulo 1 nos enseña que ahora se anuncia a otro Jesús, otro mensaje, y reciben a otro espíritu. Verdadera iglesia del Señor Jesús, regresemos a los fundamentos y al verdadero evangelio. Número 2, conclusión doctrinal. Seguimos enfatizando que para la iglesia del Señor, la Biblia es la única regla de fe, doctrina y conducta. Rechazamos firmemente cualquier mensaje que pretenda ponerse al mismo nivel de la palabra revelada por Dios, los 66 libros. El canon está cerrado, y hay de aquel que le añada, sea anatema. Número 3, conclusión testimonial. Es mi deber como ministro de Jesucristo rechazar firmemente la mentira y el error de las sectas cristianas, entre comillas, que hoy se promueven en congregaciones supuestamente evangélicas. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos seguir siendo como iglesia de Dios una columna y un baluarte de la verdad. Número 4, conclusión histórica.
Siempre en la historia de la Iglesia se ha luchado en contra de la mentira, del error, de las sectas que han pretendido destruir la verdadera Iglesia de Cristo y no lo han logrado. Como tampoco podrán estos nuevos vientos de doctrinas destruir al verdadero remanente del Señor. Lean por favor todo el capítulo 1 de Judas. Número 5. Conclusión apologética. Ni el humanismo, ni la psicología, el pragmatismo, la nueva era, el pensamiento positivo, la nueva reforma apostólica, el nuevo pensamiento de Pablo, el movimiento de fe, los carismáticos, el MCC con su falsa adoración, así como muchos otros grupos y formas de apostasía moderna que golpean a la Iglesia del Señor, lograrán que la verdadera Iglesia de Dios sea desviada de su razón de ser. La cizaña que ahora está creciendo en las iglesias juntamente con el trigo, viene el día en que el Señor mismo quitará y mandará quemar en el fuego que nunca se apagará. Huye por tu vida, hermano, siervo de Dios, amada iglesia, despójate de todo peso, no solo de pecado, sino también de error, de herejía, de apostasía. Pide a Dios auxilio para rechazar la mentira. Busca una iglesia donde se enseñe la verdad y donde se rechace la mentira. Huye de iglesias falsas y de ministros y ministerios falsos. El tiempo final se acerca y el que persevere hasta el fin será salvo. Termino con las palabras de Judas. Luchemos ardientemente por la fe que nos fue confiada.